Autopista Jiménez Torreón, Chihuahua, Coahuila, 4 de noviembre. Un tráiler que transportaba ilegalmente migrantes volcó en el kilómetro 183+100. La unidad perdió el control, salió del camino y se volcó, dejando múltiples víctimas. Al menos 4 personas murieron y 7 resultaron heridas, mientras que el chofer huyó. Grabé el video en 2 tandas. Primero, la misma noche del accidente, con la cámara del teléfono temblándome en la mano. Después, unos días más tarde, de día, para marcar el punto con calma y explicar lo que a mí me tocó ver. Lo subí con ese título largo, directo, casi frío. No era para ganar vistas con morbo, era para dejar registro. Porque a veces, cuando uno dice, fue aquí, el lugar se acomoda en la memoria de la gente y deja de ser rumor. Y porque desde esa noche, el 183+100 se volvió un sitio que prefiero llamar por su número y no por su nombre. Yo venía vacío desde Jiménez, con prisa moderada, como quien quiere llegar pero sin tentar al destino. El aire se sentía más liviano que de costumbre, un fresco que no dolía pero secaba la boca. En la radio del CB faltaban voces, ni bromas, ni qué tal por allá. Raro para esa hora. Noté primero el olor, ese golpe de fierro caliente y aceite quemado que a los traileros nos brinca como alarma vieja. Levanté el pie del acelerador y vi el destello, luces rebotadas en el polvo, no de sirenas, sino de los carros que ya estaban orillándose. La caja del tráiler estaba de lado, de panza contra la terracería, mordiendo el borde del asfalto. La cabina había quedado chueca, con el eje delantero torcido como muñeca luxada. El rumor era uno solo. Venían personas adentro. Uno lo entiende en cuanto oye los golpes secos desde la caja, esa especie de tambor. No eran golpes de carga suelta, eran manos. Y uno, aunque sepa que no debe abrir una caja sin saber qué trae, entiende que esta vez no es pregunta. Hay que abrir. Corrí con otros 2. Un chofer y un muchacho de una pick-up. La chapa ya había cedido a medias con el impacto. Entre los 3 hicimos palanca con una barra. Cuando por fin se abrió, salió aire caliente, pesado, con un latigazo de sudor viejo y de miedo. No voy a describir la escena como si se tratara de un inventario. No se hace. Diré solo que muchos estaban apretados en la penumbra, unos sangrando, otros en shock. Una mujer me miró como si adivinar mi nombre le fuera a servir de algo. Dije, tranquilos, ya abrimos, y sentí la mentira en la lengua. No había nada tranquilo ahí. Alguien gritó, ¡agua! Y me sorprendió no tener ni medio litro en la cabina. Yo, el que siempre carga 2 botellas por si cualquier cosa. ¡Qué vergüenza! Un paisano corrió por un bidón de su troca. Entre gritos y tosidos, comenzamos a sacar a los que podían moverse. Un niño de unos 8 años se aferró a mi manga. Yo lo bajé en brazos. Pesaba poquísimo. Me agarró la oreja, como hacen los chiquitos cuando tienen miedo y buscan algo que exista. El chofer no estaba. Preguntamos y nadie supo decir si saltó antes o después. Alguien dijo que lo vio correr hacia la oscuridad, hacia el lado del monte bajo. Nadie lo siguió. No porque no quisiéramos, sino porque en ese momento uno no se divide, no con gente adentro de una caja pidiendo aire. Llegaron los primeros carros, luego una patrulla, luego una ambulancia con su luz azul clavando un parpadeo sobre el polvo. Se oyeron rezos. Un joven, descalzo, repetía un nombre que yo no entendí. Y de pronto el viento cambió. Lo juro. Se levantó de golpe y tiró una lluvia de hojas secas que no supe de dónde salieron. Ahí no hay árboles como para eso. Me pegué la mano al pecho un segundo. Esas pequeñas idioteces que uno hace para asustarse menos. En esa primera hora no hubo espacio para paranormal ni para historias. Hubo llanto, llamadas, gente temblando. Yo me movía por inercia, diciendo aquí, allá, ayuda, como si repartiera órdenes,
y no fuera más que un tipo con chaleco reflejante y manos torpes. Pero la noche se estira cuando uno espera a que lleguen más ambulancias. Entre una y otra se hace un silencio raro, el que no debería existir en una carretera. Fue ahí cuando empecé a oírlo, un murmullo bajito, como de mucha gente hablando pero a la vez escondida. No salía del interior de la caja, eso me tranquilizó y me inquietó de la misma forma. Venía del corte de camino, de la franja de mezquital. Paré la oreja. No eran palabras claras, eran frases rotas, una mezcla de acentos. Reconocí el ya casi de alguien, un madrecita, un shh, como de madre callando a un niño. Volteé para ver quién hablaba. No había nadie ahí. La segunda cosa fue la sombra. No hagan chistes, no me quita sueño que me digan exagerado. Miré hacia el asfalto y vi mis piernas, mis botas, la sombra alargada por las luces de los carros. Solo que mi sombra no estaba quieta donde yo estaba. Daba un paso más adelante, medio paso, como si el foco de atrás bailara. Di un pasito adelante por impulso. La sombra volvió a adelantarse un poquito más. Me quedé congelado. Una de las mujeres que ya venían sentadas al borde del camino, tapándose los hombros con una chamarra prestada, me miró y me dijo en un español con cantito: «No lo vea, patrón. Allá caminan primero». Me quemó el oído esa frase. «Allá caminan primero». ¿Allá dónde? No quise saber. Mientras grababa con el teléfono para documentar placas de carros, hora, el estado del camino, mi cámara se trabó 2 veces en el mismo encuadre. El hito metálico del 183+100. Se encendía el foco automático y se quedaba en un zumbido, como si el poste respirara. Es difícil explicarlo sin sonar loco, pero el video tiene esos 3 segundos de fijación, con el viento que pega en el micrófono y un suspiro que no reconozco como mío. Lo dejé en el material final porque justo ahí se entiende por qué la gente comenzó a decir que el kilómetro agarra la mirada, que la detiene. Cuando por fin se llevaron a los heridos, cuando la carretera volvió a abrir un carril, quedamos pocos. Un policía joven, con los ojos rojos, me pidió que borrara los rostros, que no subiera nada donde se reconociera a alguien. Asentí. Apagué el CB por costumbre y me trepé a la cabina. El niño que había cargado ya no estaba. Pensé que se había ido en la ambulancia con la mujer. Cerré los ojos un momento, con la cabeza sobre el volante. Se oyeron 3 golpecitos en la puerta del copiloto. Dije, ¿sí? Nada. Abrí, por si alguien necesitaba aventón a la gasolinera. Nadie. Lo único era una botella de agua en el estribo, una de esas chicas, fría como si la hubieran bajado de un refrigerador. No era mía. La tomé y sentí, lo sé, suena cursi, pero sentí que me la dejaban a mí. La dejé ahí. No la llevé. No era para mí. Días después, regresé con luz de sol a grabar la parte seria del video. Les conté a los que ven que yo no hago cuentos, que lo que digo lo sostengo con la memoria de lo que olí y tocaron mis manos. Mostré el raspón de asfalto, el surco en la terracería, los pedacitos de mica roja, ese polvo finito que se te mete en las uñas. Y me paré junto al poste del 183+100 para explicar cuándo se volvió leyenda. Fue cuando empezaron a llegar reportes de choferes que veían, al caer la tarde, a un muchacho parado con un suéter gris a la mitad del acotamiento. No alzaba la mano pidiendo raid, solo miraba hacia el monte, como si alguien estuviera apenas adentro llamándolo por su nombre. A uno le dijo, ¿hay agua? El chofer le dio una y el morro no la agarró. Para mi mamá, dijo. El chofer volteó hacia donde el morro miraba y cuando regresó la cara, ya se la sabe, no había nadie. Pero la botella seguía debajo del espejo, donde, ja, se las dejan a los santos. Yo no me reí cuando me lo contaron. Otro detalle que en el video quedó bajo la música del motor fue lo que pasa con el aire. De día, en ese tramo corre un vientecito parejo, monótono, de esos que hacen vibrar los espejos.
Pero en el 183, justo donde la caja se durmió contra la orilla, se forma una especie de remolino mínimo que te levanta el polvo a la altura de la rodilla. Se ve casi bonito, como si bailara. Solo que si te paras en medio, el aire se va de golpe, te deja un segundo sin respiración, un jalón seco hacia atrás del esternón. Me pasó 2 veces y me fui. No quise insistir. Tal vez es pura física, caprichos del terreno. Pero uno aprende a respetar los caprichos. Un paramédico que llegó aquella noche me escribió después. Oímos nombres que no estaban entre los que tomamos. Nombres de pila, repetidos. Como si alguien pasara lista debajo del piso. Le respondí que sí, que yo también escuché cosas. No insistimos. Hay peleas que se ganan dejando en paz a los muertos. Con todo, la gente en la zona comenzó a encender veladoras al pie del poste. Primero una, luego varias. Un señor del ejido cercano dejó una cruz de madera con un cordón atado, al que se le colgaron botellitas de plástico, vacías, alineadas como campanitas. Cuando pega el viento, suenan chiquito, nada estridente. Ese tintineo se oye a veces en las noches sin brisa. No tengo cómo probarlo, tampoco quiero. ¿Que si hay explicación? Claro que la hay. La caja venía pesada. La cinta se angosta un poco y el chofer, nervioso, se le fue la mano, o reventó una llanta o un bache lo sacó del carril. Lo humano primero. A los que venían adentro no los trajo el azar, los trajo la necesidad. Ese dato pesa más que cualquier mito. Pero la memoria también tiene sus maneras, y las carreteras son buenas para inventarse fantasmas cuando no sabemos dónde dejar el dolor. Lo único que me atrevo a afirmar sin adorno es esto. En el 183 más 100, de noche, las distancias se acortan. Las sombras caminan medio pasito por delante, las voces suenan donde no hay bocas. Y si te alcanza la mirada de alguien parado junto al acotamiento, mira 2 veces. Una para ver si de veras está, la otra para ver si te está pidiendo agua. Mi video cierra con un plano fijo del poste y el camino respirando polvo. No puse música. Dejé los ruidos de neumáticos, un pájaro insistente y el chasquido del plástico golpeando madera. Digo mi nombre y digo la fecha, por si la memoria me juega sucio más adelante. Y dejo, al final, la advertencia que me sale sin yo escribirla. Si vas de noche por la autopista Jiménez-Torreón y notas que el viento te da sed sin razón, no aceleres de golpe ni apagues la radio. Oríllate, toma agua, respira. Y si sientes que alguien te toca el hombro desde afuera de la ventanilla, no mires al espejo. Abre la puerta del copiloto y deja una botella en el estribo. No por susto, por respeto, porque a veces la única forma de que un lugar deje de hablarte al oído es darle algo que llevarse. Un gesto chiquito que pese lo suficiente para que cada quien pueda seguir su camino. Y porque, aunque no lo entendamos, hay tramos donde la carretera se acuerda de lo que vimos y nos lo repite en voz bajita, para que no se nos ocurra olvidarlo. Circuito Exterior Mexiquense, Estado de México, 24 de abril. Llegué tarde, cuando ya no quedaban sirenas. En el video que me pasaron por WhatsApp, apenas se distingue el tráiler con tanque acostado, la cabina como lata pisada, y ese brillo pegajoso que corre por el asfalto como si hubiera nevado en una sola curva. Leche, mucha leche. El que grabó va diciendo, no manchen, huele bien feo, y se ríe nervioso. Lo entiendo. El olor a lácteo derramado, caliente al principio y luego agrio, es un golpe en la nariz. Te cierra la garganta. Apagué el motor y me quedé escuchando. Ya no había tránsito. El circuito amanecía con esa luz rara de las 5:30, cuando todavía no amanece del todo y los colores se ven de ceniza. Esa noche quisieron evitar la gasolinera. Eso dicen todos, que el chofer, de Aguascalientes, bajó de velocidad, puso las intermitentes y, en vez de tomar la entrada amplia con topes pintados de amarillo, se fue por la lateral para reincorporarse más adelante.
El tanque venía lleno y la curva guarda una mala maña. Te invita a cerrarla de más. Se acostó el camión. La cabina quedó hecha pedazos y él ya no salió. La acompañante, que era su pareja, me lo confirmaron 2 patrulleros, vivió de milagro. La sacaron entre 3, con la cara blanca de polvo de extintor y los ojos como si no entendieran nada. Dicen que repetía la misma frase, bajito, como un disco rayado. No, ahí no, ahí no. Nadie le hizo caso porque estaban en lo urgente, que no explotara, que no se incendiara la leche como si fuera gasolina. Qué es tontería, pero en el momento todo parece posible. Me acerqué por la orilla de la barrera. El beso del metal con el concreto deja un eco que tarda en irse. Me detuve donde la leche había formado una lengua que ya se secaba en los bordes. Pisé y se pegó la suela, como gelatina rota. Me dio asco, pero también curiosidad. Había huellas de botas que se perdían y volvían a empezar, como si quien caminó ahí hubiera dudado de cada paso. Un camillero que fumaba a escondidas me dijo sin verme: «No quiso entrar a la gas, joven». Le hicieron señas y no quiso. Yo le pregunté: «¿Señas de quién?». Y él soltó el humo con una sonrisa que no era de broma. «Pues de ella». Casi nadie quiere decirlo en voz alta porque luego se burlan, pero en ese tramo están acostumbrados a ver cosas fuera de lugar a horas raras. Yo no sé si es la neblina que baja del canal o el calor que sale del asfalto todavía tibio después de la tarde, pero la vista te falla. Pones la direccional y juras que allá, en la isleta de la gasolinera, hay una persona que te hace señas con los brazos abiertos, como los bandereros viejos de los patios. Te marca que no entres, que sigas, que esa bomba no, que esa luz no. El que se confía, entra. El que hace caso, evita. Aquella noche, él hizo caso. ¿Quién era? Por partes. La gente de la gasolinera cuenta una historia que se les pegó hace años. No era noticia, era rumor de madrugada. Un domingo de lluvia se fue la luz en medio de un llenado. Una muchacha de chaleco verde quedó atrapada entre el surtidor y el coche de un señor que, de plano, no se quiso mojar y aventó el auto de más. Un golpe tonto, pero feo. El tanque del coche no cerró bien. La manguera se atoró. Hubo chispas. Nadie puede explicar por qué hubo chispas si todo estaba mojado, pero así lo cuentan. La muchacha se prendió de inmediato, como si la chamarra estuviera hecha de papel. Alcanzó a correr, a sacudirse, a gritar algo. Se tiró donde está el registro de aceite usado, y ahí se apagó. Los dueños lo manejaron con discreción. Ya sabes, indemnización, silencio, no pasó aquí. Pero cuando se restableció la luz, el surtidor 3, el de la bomba pegada a la lateral, quiso marcar venta como si alguien siguiera apretando la palanca. Nadie estaba ahí. A los días, uno que otro trailero empezó a decir que de noche, de reojo, se veía un brillo de chamarra en la entrada, justo del lado donde el viento trae el olor a combustible. Un brillo que movía los brazos. De lejos, parece un banderero. De cerca, nadie. Con ese antecedente, las versiones de lo que vio el chofer se explican solas. Que si fue la muchacha, que si le marcó «no entres», que si la luz le rebotó en el parabrisas y lo encandiló, que si el miedo fue tanto que escogió la curva, aunque supiera que el tanque venía lleno. ¿Tú qué habrías hecho? Yo he manejado de noche, y a veces basta un detalle ridículo para que te cambie el plan. Una sombra, un perro, una bolsa de plástico que crees que es una piedra. Y esa parte del circuito está llena de miedos prestados, de sustos heredados. Mientras grababa unos segundos del lugar vacío, se me hizo un nudo en la garganta, no por lo sangriento, ya habían levantado el cuerpo, sino por el silencio que queda cuando todo se acabó. El aire trae un olor a dulce descompuesto, calienta la nariz. Yo me limpié las manos en el pantalón y sentí mis dedos pegajosos, y me dio por mirar la entrada de la gasolinera. De día parecía inofensiva, conos acomodados, una pick-up de mantenimiento,
el señor de los trapos guardando cubetas. Pero la sombra de la techumbre caía justo donde empieza la rampa, y en esa franja oscura se adivinaba, o yo quise adivinar, la forma de alguien con los brazos separados del cuerpo, como diciendo, «alto, alto». No se lo dije a nadie. Caminé hacia la caseta. Un guardia me prestó una silla y un vaso con agua. Tenía cara de no haber dormido en 2 turnos. «Aquí no es la primera vez que se voltea uno», me dijo sin pedir preámbulo. «Pero lo de hoy estuvo raro. El vato iba bien, lo vimos en las cámaras». Me señaló el monitor apagado. Le marcó la morra de blanco. Ya sé, me vas a decir que qué fumé. Mira, a veces ni la cámara la agarra. Nomás se ve como que el brillo se estira, como las luces cuando llueve. Cuando eso pasa, más vale irse derecho». Le pregunté si de verdad la habían visto en vivo. Él se rascó la nuca. «Mira, no vas a ir a escribir que yo dije, ¿va? Pero hace 2 semanas le hicimos señas a un pipeado que venía echando humo. El compa de pista se metió con el trapo para decirle que no entrara porque traíamos derrame en la isla. Y te juro por mi madre que no era él el que le movía los brazos. Él estaba atrás de mí, yo lo tenía a medio metro, y aún así, allá, a la distancia, estaban las manos. Como cuando te tiembla la vista de cansancio y ves doble. Pero no era cansancio, eran manos, así, arriba. «No entres». Levantó las suyas, recreando el gesto, y sentí un frío en la espalda que me obligó a cruzar los brazos. El perito de tránsito, de esos serios que hacen líneas en una libreta con pluma vieja, me dijo otra cosa. La ruta del tráiler tenía una desviación mínima segundos antes de la curva. Corrigió de más. Alguien quiso corregir o algo lo jaló. No me lo dijo con misterio, sino con cansancio. A veces los números también se cansan. Aún así, el dato se me quedó dando vueltas. Un volantazo pequeño que cambia la historia. Yo lo he hecho para evitar perros, baches, bolsas. ¿Y si lo haces para evitar a alguien que te hace señas? En el video, cuando lo pones en cámara lenta, hay un instante que no se ve a simple vista. Es donde la cámara del que grabó gira de la leche que corre a la entrada de la gas. Es un paneo torpe, rápido, mal enfocado. Pero si te detienes, si avanzas cuadro por cuadro, algo brilla un segundo en la sombra. No es figura, no es rostro. Es parecido al reflejo chueco que hace el sol en un parabrisas cuando le pegas con la mirada. Yo me quedé viendo ese parpadeo hasta que me dolieron los ojos. Sentí que mis pestañas pegadas olían a leche. Me reí solo para espantar la idea y me escuché raro. La novia del chofer, porque al final si era su novia, se despertó en el hospital al día siguiente y lo primero que preguntó fue si había explotado. No, le dijeron, no explotó. Nada explotó. Lloró sin ruido. Una enfermera, de las que hablan sin querer soltar chisme, agregó. Dijo que se le metió alguien a la cabina, que olía a diésel y a perfume barato, que le gritó al chofer no, bien cerquita del oído, y él giró el volante como si lo hubiera empujado el aire. ¿Tú le creerías? Yo no sé. A veces la mente llena huecos con historias que alcanzan. A veces dice la verdad con palabras torpes. Regresé en la noche. Quise ver ese pedazo del circuito cuando vuelve a ser lo que es. Una línea rápida rodeada de oscuridad. Encendí las intermitentes, metí primera y me acerqué a la entrada de la gasolinera. No entré. Me quedé justo donde empieza la rampa, con el cofre apuntando a la franja de sombra que había visto en la mañana. Apagué todo, luces, radio, ventilación. El vidrio empañó un poco y dibujé con el dedo un círculo para mirar. El silencio de una carretera grande a esa hora suena como un río muy lejos. Mis manos sudaban. No pensé en fantasmas, pensé en señales. Si veía algo, cualquier cosa, me iba a creer mi propia historia. Pasó un sedán a buena velocidad y el viento me movió el carro. Un tráiler vacío brincó en el empedrado y dejó una vibración que me llegó a los dientes. Nada más.
Me empecé a sentir tonto. Volví a dar marcha, pero antes de meterme de nuevo al carril, lo escuché. No fue una voz, fue un gesto en el campo auditivo, ¿cómo decirlo? Un sin palabra, un levantón de brazos que el oído también entiende. No tuve que mirar. Sentí que alguien me decía no, y que ese no estaba hecho para salvarme de una torpeza. El cuerpo sabe cuando le hablan. Metí primera, me fui derecho. No me metí a la gas. No por miedo, por respeto. Ya había habido un muerto y no quería ser el segundo bobo. Me quedé con la duda, claro. Al otro día hablé con un operador viejo, de esos que te cuentan kilometrajes como si fueran épocas. Me dijo que la peor trampa del camino no es el bache, ni el necio que se te cierra. Es el gesto que te parece familiar. Cuando ves a alguien moviendo las manos como si te conociera, te lo crees. Tú no vas pensando en fantasmas, vas cansado, con hambre, con prisa. Si alguien te dice no, obedeces porque te acordaste del patio, del banderero, del compa que te salvó de un golpe una vez. Te obedeces a ti mismo, pues. Y si esa imagen no existe, peor, porque la vas a llenar con lo que tengas. Tal vez esa sea la explicación más simple para la leyenda del circuito. Un montón de recuerdos de señas verdaderas pegados en un punto donde la luz cae raro, donde la neblina hace trucos y el olor a combustible se mezcla con la leche ya agria de ese derrame. El cerebro une las piezas y fabrica un banderero que no está. O sí está, pero no como creemos. A mí, la versión de la muchacha con chaleco no me suena descabellada. No como fantasma que busca venganza, sino como un reflejo de ese instante en que alguien quiso evitar una tontería y ya no pudo. ¿Te ha pasado que recuerdas un error siempre en el mismo lugar del camino? Lo vuelves a ver como si estuvieras ahí. Lo revives. Quizá hay recuerdos que no se quedan en la cabeza, sino pegados en el aire. Horas después, cuando el tránsito volvió y la curva parecía una más, pasé a bordo de un auto prestado y miré de reojo la mancha que dejó la leche en el concreto. Se había secado en una forma rara, como de dos manos abiertas. Seguramente era coincidencia. No me detuve a revisar. Un claxon me apuró y seguí, pero me quedé con una idea atravesada. Esa noche, alguien trató de evitar algo. No sé si lo evitó. Sé que él murió y que ella salvó la vida con una frase repetida. No, ahí no. Puede ser un recuerdo, puede ser una advertencia. En lo que a mí respecta, es suficiente. Cuando me pidan el video para hablar del origen de la leyenda, voy a contar lo que vi y lo que no vi. Que hay un lugar en el circuito donde de noche se oyen gestos. Que alguien, a veces, te hace la seña de alto con luz prestada. Que no todas las señales que nos detienen son malas. Un no a tiempo salva, un no a destiempo tumba. Y ahí, entre la gas y la curva, más vale ser obediente. Si vas de madrugada y el vidrio se te llena de vaho, si el olor te pica la nariz y sientes que el pecho se te aprieta como con gripe, no te hagas el valiente. Haz caso a la seña, aunque no veas quién la hace. Evita la entrada o tómala, pero decide por ti, no por el susto, porque en ese tramo lo peor no es ver una sombra, es creer que nada te puede pasar, y lo que viene después de ese pensamiento, casi siempre, termina en silencio y en un brillo pegajoso sobre el asfalto. Carretera 77, San Felipe Silao, Guanajuato, 3 de abril. Yo no iba a grabar nada ese día. De veras. Salí de Silao rumbo a San Felipe con la cámara del tablero apagada porque pensé, ¿para qué? Es martes, carretera tranquila, nada fuera de lo normal. Ya sabes cómo se engaña uno. Apenas crucé el entronque y me acomodé en el carril derecho. Olí primero a plástico quemado. No a diésel, no a llanta recién frenada. Plástico, como cuando se derrite una carátula barata al sol. Es un olor dulce y amargo a la vez, que se te pega en la garganta. Abrí tantito la ventana para que corriera el aire. No sirvió.
Al fondo vi una estela anaranjada que brincaba detrás de una loma. No era el sol rebotando en un cofre, era fuego de verdad. Un tráiler de caja seca venía a lo lejos, ladeado, sin lograr orillarse. La manguera de freno trasera echaba chispas y la cabina ya agarraba llama por la parte baja, como si el infierno hubiera empezado por los pedales. Lo supe en cuanto lo tuve en paralelo. El chofer ya había intentado todo. La direccional encendida, la ventana abajo, un brazo sacado pidiendo paso y la mirada clavada hacia adelante con una calma que se me quedó metida en la nuca. Calma rara, no gritos, no pánico. Nada, como si estuviera aguantando la respiración. Le toqué el claxon, le grité que se abriera, que buscara la cuneta, pero yo mismo sabía que del lado derecho no había bahía, solo pasto seco y una zanja de las que te voltean en 2 metros. El tráiler seguía derecho, necio, comiéndose el carril como si no quedara otro lugar en el mundo. Se escuchaba un golpeteo metálico rítmico, tac, 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 que al principio pensé que era un aro suelto, pero luego noté que venía de adentro de la cabina, justo debajo del tablero, como si alguien tocara con los nudillos. Llamé al 911 y canté la posición a medias. Carretera San Felipe-Silao, altura de los sembradíos, casi llegando a los letreros azules. Un tráiler en llamas. Sí, en movimiento. No puede orillarse. Balbuceé porque entre el humo y los destellos de la sirena del coche que ya venía detrás de mí, me costaba hilar. La operadora me pidió un punto de referencia. Clavé los ojos en el costado de la carpeta asfáltica y vi el poste del kilómetro, medio enterrado, sucio. 41 más 300. Lo recuerdo porque lo repetí 3 veces para que no se me olvidara. El fuego subió por el costado de la puerta del conductor y se pegó a la cortina de tela. Una flama delgadita, primero tímida, luego hambrienta, y según avanzaban metros se hacía más blanca, más caliente. Yo me mantuve un poco atrás, sin pegarme, porque sabía que en cualquier momento esa caja llena de autopartes, bujías, rines, mazos de cables, quién sabe qué más podía actuar como horno. Sentía el calor golpeando la cara, incluso con el aire entrando de frente. Pensé en aventármele antes de que reventara algo y arrancarlo de la cabina, pero cada vez que me acercaba el humo, me cubría el parabrisas y me hacía perder la línea. Una patrulla municipal se sumó por mi espejo, luces prendidas, y trató de cerrarle el paso. No pudo. El tráiler, testarudo, siguió sin bajar de los 60. En una curva suave, la flama encontró la alfombra. La vi retorcerse como serpiente, lamer los pedales y subir por la columna del volante, todo en cuestión de segundos. El chofer estiró la mano izquierda y con una calma que todavía me da escalofríos, soltó los seguros de la guantera. Cayó una carpeta negra, de esas de plástico duro, repleta de papeles. Él la empujó con el codo hacia su costado, como protegiéndola. ¿Por qué haría eso si lo obvio era frenarse y saltar? No había manera de saltar. Eso entendí de golpe. La puerta ya estaba sellada por el calor, el tirador empezó a gotear como cera. Yo iba repitiendo, abre, abre, ábrete, como si con decirlo fuera a aflojarse el metal. De repente, del tráiler salió volando una hoja blanca encendida, girando lenta, como un copo de nieve negro. Cayó frente a mí y la pisé sin querer. Luego otra y otra. En el retrovisor vi la estela de papeles prendidos que dejaba atrás, revoloteando por toda la carretera. Era hermoso y horroroso a la vez, como ver mariposas que en vez de alas tuvieran ceniza. Nos acercábamos a un puente pequeño, de esos que cruzan arroyos secos. A la izquierda, un tractocamión estacionado con las intermitentes. 2 hombres se bajaron corriendo con extinguidores. Uno alcanzó la puerta del copiloto del tráiler que ardía, intentó rociar por la rendija de la ventana. La espuma se evaporaba en el aire, sin tocar nada. El otro hizo señas, gritó que le cortaran paso más adelante, que armaran un cerco.
Pero el tráiler, como si escuchara otra orden que no era de este lado, siguió derecho, siempre derecho. No sé en qué momento empecé a escuchar ese otro sonido, por encima de todo. Voces bajitas, muy pegadas a mi oído, como si vinieran de la bocina del tablero, aunque yo traía el radio apagado. No pude entender palabras, solo el ritmo de alguien hablando apurado. Me di cuenta que no era a mí, era dentro de la cabina del tráiler. Sonaba como un dron, un murmullo rebotado, y por instinto apagué mi música inexistente. Bajé más la ventana y escuché mejor. De adentro salía el tac-tac-tac de antes, pero entre golpe y golpe, como si alguien tocara mensaje en código, el murmullo hacía pausas. La patrulla a mi lado levantó la voz por altavoz. «Oríllese, oríllese». Y allí pasó algo que me dejó helado. El tráiler parpadeó. No las luces, no, la cabina. Como cuando el calor ondula el aire sobre el pavimento, ese temblor que deforma lo que ves. La cabina hizo eso, 2 veces, y por un segundo juro que vi 2 manos en el volante. Una real, chamuscada, firme, y otra más pálida, más delgada, como calcada sobre la primera, sosteniéndola desde encima. Vino el momento en que todo se decide sin decirlo. Adelante, una pipa de agua de protección civil venía de frente, con la nariz enfocada al tráiler. Si chocaban para frenarlo, lo desbarataban. Antes del impacto, justo donde la carretera se abre en un respirapista de grava, el tráiler se desvió solo. No dio direccional, no prendió freno. Se fue suavito a la derecha, como si al fin alguien hubiera jalado el volante desde ese segundo par de manos. Se montó a la orilla, las llantas delanteras mordieron la grava y ahí sí, el peso de la caja lo venció. La cabina golpeó el talud y quedó de costado. Yo frené y me bajé corriendo. El calor era una pared. No te imaginas lo que retrasa un segundo cuando el aire te quema. Los 2 hombres de los extinguidores ya estaban encima, y otro más traía una barra para palanquear. La patrulla se atravesó para detener el tráfico. Los papeles seguían cayendo como pajaritos ahumados. Intentamos abrir por el lado del copiloto. La chapa resistió, y al segundo intento se deshizo, como galleta, y la puerta cedió. Un humo espeso nos echó para atrás. Yo pensé que el chofer iba a salir gateando, o al menos iba a asomar una mano. Number. Lo que se asomó primero fue la misma carpeta negra, no sé cómo, pero estaba recargada contra el borde, intacta, con un brillito derretido en la esquina. La agarré con los guantes y se me quedó pegada por el calor. La tiré al suelo, la abrí con la punta de la bota. Dentro, en vez de facturas y remisiones como esperaba, había documentos personales, actas, copias de licencia, cartas viejas, un sobre con fotos. Todo tiznado, salvo las fotos. En una, el chofer abrazaba a una niña con uniforme escolar junto a un camión rojo que no era este. Él tenía la misma calma en los ojos. Protección Civil abrió paso con el chorro de la pipa. Las flamas bailaron para atrás y yo juraría que oí otra vez los golpecitos, tac, 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 más urgentes. Entre la espuma y el vapor se veía algo moverse dentro. Primero pensé que era él. Metimos medio cuerpo y lo jalamos. El asiento estaba pegado al piso, la piel del volante hecha masa, y el chofer, atrapado por el cinturón que se volvió una barra dura. No voy a describir eso. Nadie merece quedarse fijado en la memoria de alguien de esa forma. Solo diré que cuando por fin lo sacamos, la mano izquierda le quedó crispada en el aire, como si siguiera agarrando algo. Y lo más raro, en el parabrisas, por dentro, había marcas de dedos, pero no solo de adentro hacia afuera. Había otras, más pequeñas, como de una mano apoyada desde fuera intentando entrar. ¿Te hace sentido? A mí tampoco. Los bomberos terminaron de apagar. Los papeles se habían dispersado por la zanja. Uno de los de tránsito juntó los que no se hicieron polvo y me pidió que devolviera la carpeta. Cuando la recogí, escuché detrás de mí ese murmullo otra vez. Volteé por puro reflejo. Nadie.
Solo el aire caliente vibrando sobre el asfalto, las sirenas ya sin prisa y el olor a plástico convertido en piedra. En el borde del cofre, justo donde la flama había lamido más, la pintura se había levantado en formas raras. No eran burbujas comunes, eran como letras, como trazos. Me acerqué y distinguí algo así como 3 golpes y una raya repetidos. No sé de códigos, pero me acordé de los golpecitos. Un bombero viejo, de bigote, me dijo en bajito: «Eso lo hemos visto antes aquí». No lo digas en voz alta, pero hay quien asegura que en esta franja de la 77 te topas con fuegos que no apagan. Nomás obedecen. Obedecen. Esa palabra me acompañó días. Yo edité el video en la noche, ya en la casa. Reviso material por costumbre para recortar tiempos muertos. Me di cuenta de algo que me enfrió de pies a cabeza. La cámara, que según yo iba apagada, había grabado desde que olía a plástico. No sé cómo se activó. Y en el audio, debajo del rugido del motor y del silbido del viento, hay un hilo clarito de voces. Lo puse con audífonos. Subí el volumen. No son gritos, no son maldiciones. Es una voz de hombre, ronca, cansada, que repite algo parecido a «no me sueltes», y otra, más delgada, como de niño, contestando «yo manejo». Luego los 3 golpes. Tac, 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 y el desvío. Fui a devolver la carpeta a la empresa, una bodega sin letrero del lado de Silao. Me recibió un encargado con ojos sin brillo, uno de esos que ya vieron demasiadas cosas. Hoy dejó lo que quedaba y guardó la foto de la niña aparte. Le pregunté si el chofer tenía familia cerca. Dijo que sí, que venían de San Felipe y que la niña de la foto ya no estaba. Se fue hace un año, dijo, de esas enfermedades rápidas que te tumban sin avisar. Desde entonces él andaba raro, como si manejara con alguien que ya no estaba. El encargado creyó que yo quería chisme y cerró la conversación clavándome una disculpa oficial. Gracias por el apoyo, lo demás lo ve el seguro. Colgué ese video con el título exacto que ves arriba. No agregué efectos, no metí música. Dejé los silencios, las respiraciones, los errores. Lo que hizo que se volviera leyenda no fue el choque ni las flamas. Fue ese momento en que la cabina parpadea y parece haber 2 manos en el volante. La gente en los comentarios empezó a decir que en la 77, entre el 40 y el 43, de madrugada, aparece un camión con la cabina brillante por dentro, como si alguien estuviera prendiendo y apagando una luz. Que huele a plástico quemado sin que haya humo. Que si lo ves, no le cierres, no te pongas héroe. Deja que pase. Dicen que el camión busca un hueco para salirse, pero no donde tú digas, sino donde alguien del otro lado le indica. Yo no me creo todo. Soy terco, me gusta encontrarle lo terrenal a lo raro, pero hay detalles que no me suelto. La cámara que grabó sola, la carpeta que no se quemó, las marcas por dentro y por fuera del parabrisas, y esa frase en el audio que no puedo dejar de oír cuando cierro los ojos. No me sueltes, yo manejo. Si alguna vez vas por la San Felipe Silao y te llega ese olor a plástico derretido sin explicación, no asomes medio cuerpo fuera de la ventana ni te pongas a buscar de dónde viene. Mantén el carril, baja un poco la velocidad, deja espacio. Si ves papeles volando como mariposillas negras, no intentes agarrarlos, no son para ti. Y si tu radio, aún apagado, se llena de un murmullo que no entiendes, no le contestes, no es contigo. Hay caminos en los que no todos los que viajan van del mismo lado. Y en la 77, cuando alguien dice, yo manejo, conviene hacerse a un lado aunque la banqueta no exista. Porque aquí, al menos en este tramo, los fuegos obedecen, pero no a nosotros. Autopista a los altos. Yo no soy de sustos fáciles. Crecí en carretera, con los ojos acostumbrados al brillo sucio de los reflectores y el oído entrenado para detectar, entre el rugido del motor, cualquier ruido raro. Pero hay un tramo que no recomiendo manejar de noche cuando el aire baja frío desde los cerros.
y el asfalto parece mojarse sin que haya llovido. La 45, rumbo a Zacatecas, esa franja larga que parte Aguascalientes como una cicatriz y que la gente, desde hace tiempo, llama la autopista a Los Altos. El video que verán, el del accidente del 24 de abril, cuando un tráiler se fue de largo y el operador quedó atrapado, es lo que destapó la leyenda. Y aunque parezca que exagero, yo estuve ahí. No cuando pasó, pero sí en la misma noche, unas horas antes, y luego, cuando ya olía a metal caliente y a diésel derramado. Lo cuento como me salió, sin adornos, para que se entienda por qué muchos dejaron de pasar en la madrugada y prefieren perder tiempo por otra ruta. Salí de Aguascalientes alrededor de las 9, ya oscureciendo. Llevaba autopartes, pallets ajustados con cinchos nuevos, todo en regla. El frío empezó a sentirse pasando el libramiento. Esa frescura que primero agradeces y de pronto mete la mano por las mangas y te amarga el ánimo. La cabina traía un ruidito, no sé explicarlo. No era vibración, era como un traqueteo chiquito, irregular, lo suficiente para obligarme a bajar el volumen de la radio y quedarme con el zumbido de la caja. Seguro es la hebilla del cinturón golpeando el plástico, pensé, y la acomodé. El sonido siguió. Me pasé saliva, me acomodé el asiento. Cosas normales, nada del otro mundo. La noche quedó limpia, apenas una luna finita, y el camino se hizo túnel. Conduces y sientes que el tráiler se te vuelve una casa que empujas con el pecho. Los postes iban apareciendo como soldados a la orilla. De pronto, un parpadeo. El tablero, por un segundo, se apagó y regresó. Me quedé con la respiración a medias, la mano ya buscando la direccional para orillarme si volvía a hacerlo. No regresó ese fallo, pero el traqueteo cambió de lugar. Ahora sonaba más atrás, como si algo golpeara débilmente una lámina del cajón. Una cinta suelta, me dije. Al llegar a Cocío reviso. Tragué café frío de un termo abollado, sentí la lengua áspera y seguí. Kilómetros adelante, un brillo rojo rara vez se agradece. Era una antorcha de emergencia, de esas que dejan después de un choque o una ponchadura. Primero vi el destello, luego el triángulo reflejante, y más allá, unos hombres moviéndose en la orilla. Disminuí. Uno me hizo señas con la mano, palma hacia abajo, ese gesto universal de baja, baja, no corras. Frené suave, el remolque acomodó su peso, y pasé como a 20 por hora. Alcancé a verlos bien. 2 con chalecos naranjas, uno con lámpara en la frente. Tenían un coche compacto abierto de par en par, luces de emergencia prendidas. La cara del de la lámpara no la olvido. Pálido, ojeras marcadas, pero extrañamente tranquilo. Ese tipo de calma que da miedo. Me sacudí el escalofrío del cuello, avancé, y entonces ocurrió lo primero que no supe cómo justificar. Vi, unos 100 metros adelante, de nuevo el mismo triángulo, la misma antorcha, y los mismos 3 hombres. Mismo coche, misma lámpara en la frente. Yo no soy tonto. Pensé que la carretera me había jugado una broma con las sombras, que había 2 incidentes seguidos, que coincidieron los accesorios. Pero no, era lo mismo repetido como en espejo. El corazón me empezó a brincar sin orden. Quise marcar por radio para avisar a otros, pero la frecuencia se llenó de estática, un marañón, y por debajo se alcanzaba a oír, muy clarito, una voz bajita repitiendo: «No te pares, no te pares, no te pares». Me pasé la mano por la cara como si eso me fuera a despejar. Miré por el retrovisor derecho, buscando esos parches de luz roja atrás. Y no había nada, ni triángulo, ni hombres, ni coche. Solo el rastro negro de la cinta asfáltica y el cielo chico del espejo. No sé cuánto manejé así, con el cerebro tratando de poner todo en cajitas. Fue cansancio, fue la luz de la luna, fue el café, fue la vara. La llanta delantera derecha soltó una piedrita y pegó en el guardafangos.
Ese chasquido me acomodó el alma otra vez en el cuerpo. Respiré, me reí solo. Ya estuvo. Y de repente, a la altura de una curva larga con peralte apenas insinuado, en el acotamiento del lado contrario, vi el tráiler sin luces, cruzado, casi besando la barrera. Me encogí reflejo y solté acelerador. No era normal. Ni patrullas, ni ambulancias, nada. Solo el monstruo ahí, plantado, como dormido. Bajé unos cambios, puse intermitentes, me orillé donde pude. Sentí el sudor frío por la espalda. El aire olía a frenos recalentados y a aceite quemado, un tufo como a taller mecánico abandonado. No soy rescatista, pero uno es de buen corazón. Agarré la lámpara, me puse el chaleco que siempre traigo atrás del asiento y crucé mirando ambos sentidos. La noche estaba hueca, sin grillos. Eso también me desconcertó. En esa franja siempre se oyen bichos. Al acercarme, vi el parabrisas cuarteado por dentro, como si alguien lo hubiera golpeado con la cabeza. La puerta del lado del copiloto estaba cerrada, la del conductor entreabierta. Toqué la lámina, tibia. «Amigo», grité. «¿Oye todo bien?» Silencio. Esa clase de silencio espeso que manda señales al estómago. Subí con cuidado, asomé la lámpara al interior. El asiento estaba recorrido casi hasta el volante, la cabina desordenada como en cualquier día de ruta. Guantes, envolturas, un gorro con sudor seco, una estampita pegada con cinta en el tablero, un vaso de unicel volcado, gotas negras de café regadas. No vi a nadie. Y sin embargo, había sensación de presencia. Ya sé que suena cursi, pero es real. Sientes que alguien te mira sin estar. Me iba a bajar cuando escuché el traqueteo otra vez, ahora claro, justo detrás de mí, adentro del cajón. 3 golpes, pausados, como si alguien pegara con la base de la palma a la lámina. Pam, pam, pam. Se me apretó la garganta. Ninguna carga mía podía moverse así. No llevaba ganado, ni tubería suelta, ni tambores. «Puede ser el viento», me dije, sin creerlo. Bajé. La noche se me pegó en los dientes, un sabor a metal. Rodeé el tráiler hacia atrás, dándole luz al costado. En la esquina, una mano. Lo juro, una mano marcada de grasa en la lámina, de esas que se quedan cuando alguien se apoya para levantarse. 5 dedos. Más abajo, otras 2, como si hubieran resbalado. Me puse a temblar sin disimulo. «No te pares», recordé la voz de la radio. Ya estaba parado. Entonces llegó un coche. Se detuvo unos metros adelante, prendió intermitentes. Una pareja joven, el hombre bajó primero. «¿Todo bien, jefe?», me gritó. Le iba a decir que siguiera, que no se metiera, cuando la cabina del tráiler, lenta, muy lenta, crujió por dentro. Esa clase de crujido que uno asocia con madera vieja, no con metal, pero así sonó. Los 3 miramos. La puerta del conductor terminó de abrirse sola, lo suficiente para dejar ver el espejo interior. Y ahí, en el espejo, vi un rostro que no estaba en la cabina. Un rostro pálido, con los ojos como manchados, viéndonos. Sentí que me vaciaban un balde de agua en el pecho. El otro tipo lo vio también porque soltó un «¡Ah, cabrón!» y dio 2 pasos atrás, jalando a su pareja. Ella empezó a llorar sin hacer ruido, con las manos sobre la boca. No corrí. Les diría que fui valiente, pero la verdad es que no corrí porque las piernas no me obedecieron. Me quedé clavado, midiendo mi propia respiración, corta, como de cuando subes escaleras cargando algo pesado. El espejo se oscureció y volvió a su brillo normal. El rostro ya no estaba. Mis manos olían a diésel del pasamanos. El chaleco me rozaba el cuello. «Vámonos», dije, con voz más delgada de lo que me hubiera gustado. «Vámonos ya». El muchacho asintió. Ayudé a su novia a dar la vuelta. Ninguno quiso mirar otra vez. Subimos a nuestros coches. Arranqué con cuidado, como para no despertar a algo que apenas se había quedado quieto.
No había pasado ni un kilómetro cuando vi, al fondo, luces que bailaban, patrullas, ambulancias, camión de bomberos. Me hice a la derecha para abrirles camino. Uno de los paramédicos me hizo la seña de siempre, 2 dedos al casco. Gracias. Sentí alivio, pero también una vergüenza rara, como si yo hubiera sido culpable de llegar tarde a algo importante. Bajé velocidad. A los minutos, otro triángulo, otra antorcha y esta vez, sí, un accidente reciente, un sedán con la trompa metida bajo una camioneta. Nada grave. Y, más adelante, el retén levantado a medias. Todo normal de carretera. Me repetí que lo del tráiler fue una alucinación por cansancio, que la mente hace trucos. Casi lo creí. Casi. Dormí en un parador antes de la caseta. Lo de dormí es un decir. Cerraba los ojos y veía la mano marcada en la lámina. Cada tanto, el traqueteo leve regresaba, aunque el cajón estaba inmóvil. Uno aprende a ignorar, a no darle cuerda a lo que no entiende. Me obligué a pensar en mi entrega, en la factura, en lo que siempre. Amaneció lento y azul. A las 7 prendí la radio. La noticia entró como se cuela el viento por una ventana mal sellada. Se reporta un tráiler volcado en la 45, a la altura de... El operador quedó prensado. Servicios de emergencia confirmaron el deceso. Me quedé con la mano en el aire, sin respirar del todo. La hora. La voz decía, alrededor de las 2 de la madrugada. La misma noche, el mismo tramo. Un escalofrío me recorrió entero, de coronilla a talones. Volví sobre mis pasos, no por morbo, más bien por esa necesidad de cerrar un círculo. A la luz del día, la carretera era otra. Los cerros se veían mansos, los nopales brillaban. El lugar estaba acordonado. Un oficial me hizo señales de que siguiera. Alcancé a mirar el tráiler. No era el mismo color del que vi vaciado en la noche, o así me pareció. Este estaba volcado, no cruzado. Aparatos de rescate todavía alrededor, manchas en el asfalto que preferí no estudiar. Me sudaron las manos. En la orilla, una hilera de cruces viejas clavadas en la tierra, algunas con cinta azul que las amarra y otras con flores descoloridas. Una, la más próxima, tenía la fecha escrita con plumón, 24 de abril. El plumón se había corrido con el sereno y parecía llorado. Una señora mayor estaba parada más allá, con su rebozo hecho bola sobre el pecho. No tenía cara de curiosa, tenía cara de quien sabe. Me acerqué lo mínimo. ¿Usted vive por aquí?, pregunté, sin planearlo. Me miró como se mira a un vecino de paso. Mi hijo se mató en esa curva hace años, dijo, señalando con la barbilla, sin quitarse el rebozo. Desde entonces, los que se van de noche ven lo que vienen. No entendí, o no quise entender. ¿Cómo? Ella juntó los labios, fue paciente. Eso, que ven lo que viene, lo que ya está por pasar. A veces da tiempo, a veces no. Me fui con ese nudo. En la tarde hablé con 2 compañeros que ruedan ese tramo desde siempre. Ellos pusieron palabras más burdas, como hacemos los que le tenemos miedo a decir fantasma. Uno aseguró que hay una especie de eco, pero no de sonido, sino de cosas. Como cuando te devuelven la señal en la radio, pero con objetos, con personas, explicó, rascándose la nuca. Otro dijo que lo que se repite no es el accidente, sino el aviso, y que si lo entiendes, te salvas. Todos coincidieron en algo. Desde el video de esa madrugada, sí, el del 24 de abril, el que pronto empezó a rodar en los grupos se multiplicaron los relatos de dobles en la 45. Los mismos triángulos apareciendo 2 veces, las mismas luces, los mismos hombres. A algunos les parece un chiste pesado, a otros, un favor. Yo no vengo a convencer a nadie. Cada quien cree en lo que le alcanza el cuerpo. Solo sé lo que sentí cuando la puerta se abrió sola y el espejo mostró una cara que no estaba. Había frío, pero no era del clima. Venía de adentro,
de esa región que se te enfría cuando aceptas que lo que ves no cuadra con tus mapas. También sé que el traqueteo que escuché en mi cajón esa noche no lo volví a oír. Se fue con el amanecer, como se van ciertos dolores de cabeza apenas sale el sol. Si me preguntan por el origen de la leyenda, diré esto: no empezó con el video. El video solo encendió una luz encima de algo que ya andaba suelto. Los que hacemos rutas sabemos que las carreteras guardan cosas. Algunas se quedan pegadas al asfalto como chicle, otras caminan a la par de uno y se agazapan en el retrovisor. La autopista a los Altos, con su viento seco y sus tramos que parecen repetirse, tiene la mala costumbre de mostrarte tu propio camino 2 veces. Si te toca ver el ensayo. Algunos lo confunden con un accidente que ya ocurrió. Otros no distinguen el ensayo del estreno y se meten de lleno en la escena. ¿Qué hago distinto ahora? Bajo más la velocidad en esa curva ondeada donde la señora dijo lo de su hijo. Si veo triángulos repetidos, no me quedo a averiguar cuál es el original. Y si escucho por la radio una voz que me dice, no te pares, la obedezco, aunque sea mi cabeza jugándome contras. Puede que lo de la mano en la lámina tenga explicación. Un mecánico sucio apoyándose en la tarde, o un compañero que pidió aventón. Puede. Pero yo me entiendo y me creo. En esta chamba, la intuición vale tanto como el tacómetro. Cierro con lo que me quedó grabado desde esa noche. Hay cosas que la carretera te quiere contar antes de que sucedan. No siempre puedes hacer algo. A veces, solo te queda respetar el aviso. Si un día pasan por la 45 de noche y sienten que el aire se vuelve más pesado, que los reflectores hacen sombras dobles, que la radio se atora en una sola frase, no busquen héroes ni cámaras. Hagan lo simple. Bajen la marcha, guarden distancia, sigan de largo. La autopista a los Altos no perdona distracciones y, cuando quiere, te pone enfrente lo que viene para ver si te alcanza el entendimiento. Yo ya aprendí. Ustedes mejor aprendan con mi cuento y no con el suyo. Autopista México-Querétaro, Palmillas. Salí tarde de Tlalnepantla con una caja seca casi vacía. Tenía que recoger refacciones en San Juan del Río y regresar al amanecer. Noche limpia, viento frío, la luna recortada como uña. En la cabina olía a café viejo y desinfectante barato. Puse el radio en el 19 para escuchar a la raza. Libre hasta Palmillas, dijo una voz. Ojo con neblinita por el 145. Le bajé tantito al acelerador. No me urgía. A esas horas el carril derecho es un río lento, pero seguro. Faltando unos kilómetros para la caseta empecé a sentir algo extraño. No era miedo, tampoco sueño. Era como si el aire se hiciera más pesado. El parabrisas se llenó de una capa finita de humedad que el desempañador no alcanzaba a quitar. Entonces llegó el olor. Cera y flores, cempasúchil. En marzo. Me reí solo. ¿Qué payasadas pienso? Volví a subir el volumen. El locutor se trabó un segundo y de fondo, por debajo del zumbido, se coló una melodía que reconocí tarde. Marcha fúnebre, tocada como con una corneta rota. Cambié de estación. Volvió el zumbido. La marcha otra vez. Apagué el radio. El silencio me hizo peor. A la altura del 145, el asfalto brilla distinto. Es como si tuviera otra piel. Ahí vi las luces. Primero, 2 faros lejanos, alineados y quietos, detenidos a un costado. Luego, un abanico nervioso de destellos anaranjados. Accidente, pensé. Reduje a 70, luego a 60. Encendí intermitentes. El primer tráiler delante de mí ya iba orillándose. Atrás alguien tocó el claxon como si con eso pudiera empujar el tiempo. La carroza estaba atravesada, negra, alargada, con el vidrio trasero hecho telaraña. El tráiler que le pegó se veía destrozado del frente, metido como cuchara en un pastel mal horneado. La cabina vomitaba humo y hacía ese sonido que uno no olvida.
metal que se enfría a la fuerza, fuego en los rines, llamas en el cofre, lucecitas que brincan como chispas de soldadura. Me estacioné en la lateral, agarré el extintor y corrí con el chaleco fosforescente volándome en la espalda. Freno de mano, puerta abierta, pie en el suelo. Esa secuencia queda grabada igual que el primer beso o el primer susto de verdad. Había más gente, 2 o 3 automovilistas y un chofer con su casco de seguridad agarrado con los dientes. «Está atrapado», gritó alguien señalando la cabina del tráiler. Otro ya intentaba abrir la puerta con una barra. El calor pegaba como pared. El parabrisas del tracto estaba reventado en escamas y por esas grietas salía humo como de pan recién horneado, pero olía a plástico quemado y diésel. «Cuidado, cuidado», les dije, sin idea de qué cuidarme. Y de pronto sonaron los golpes. No venían de la cabina, venían de la carroza. 3, secos. Pausa. 3 otra vez. Nos miramos. El del casco escupió el plástico y corrió hacia atrás del carro fúnebre. Toqué el vidrio con el dorso de la mano, de puro instinto. Estaba frío. Frío en medio del fuego. Me asomé al interior y lo vi. El ataúd, cerrado. Barniz oscuro, herrajes brillosos. Y esos golpes, bien marcados ahora, como si alguien dijera, «Aquí estoy». El del casco intentó meter los dedos entre la tapa y la caja. «Trae un desarmador». Nadie se movió un segundo. A lo lejos ya venían sirenas. Nos organizamos sin pensarlo. 2 contra la tapa, otro jalando una agarradera. Yo con el extintor en la otra mano, listo para lo que no sabía. La tapa cedió con un quejido de madera. Si usted espera que diga que adentro había un cuerpo golpeando, se equivoca. El ataúd estaba vacío. Forro de tela, almohadita blanca, todo en su lugar. Ni marca de uñas, ni rasguños. El del casco volteó a verme con los ojos como platos. Los golpes siguieron, pero ahora sonaban más lejos, como de abajo. ¿Lo oyen?, dije sin querer, bajito. Se quedaron callados. Sí, lo oíamos. Golpes huecos, rítmicos, como si alguien tocara con los nudillos el vientre de la carretera. Y entre golpe y golpe, algo más, un murmullo. No palabras completas, pero tenían el tono de quien reza. Me iba a hincar de puro reflejo cuando una explosión pequeña nos sacudió desde el tráiler. El parabrisas rechazó el aire y nos abofeteó con ceniza caliente. Alguien gritó, «¡Atrás!», y todos corrimos instintivamente, pero mis pies no respondieron. Me quedé clavado viendo a la carroza, esperando no sé qué. Lo que vi no me cambió la vida. Por el espejito lateral de la carroza, ese que nadie mira, vi pasar una procesión. No había nadie en la carretera, lo sé, yo estaba ahí, pero el espejo mostraba otra cosa. Un montón de luces blancas en fila, como coches de un cortejo fúnebre infinito. La cámara del celular del automovilista que llegó detrás de mí también lo captó, aunque con menos claridad. Lo vimos después. En tiempo real, yo veía esa hilera avanzar y no llegaba nunca al principio. Hombres de negro, mujeres con velos, niños cargando veladoras. Nadie hablaba, nadie lloraba, y sin embargo, el aire vibraba como si lloraran sin sonido. Un paramédico me jaló del chaleco. «Para atrás, compa». Me replegué ya sin saber dónde estaban los carros de verdad y dónde la fila del espejo. Las sirenas partieron la noche. Llegaron federales, Capufe, más camiones, todos en su rutina exacta. Cortaron la puerta del tráiler como lata de atún. Alcancé a ver al operador y, aunque a usted le parezca morbo, lo digo por justicia, estaba muy quieto, demasiado entero para tanto fuego. Sus manos apretaban el volante como si todavía manejara. Tendría mi edad. En el caos, la carroza dejó de arder. Las llamas se apagaron como velas sopladas y quedó un humo azul, delgado. El olor a cempasúchil subió de golpe,
como cuando uno abre una iglesia el Día de Muertos. La carroza se enfrió tanto que el cristal empañado se cubrió de dibujos. No dibujos, mejor dicho, huellas, dedos largos, como los de un niño, marcados desde adentro. Una señora de pelo recogido se acercó en bata, seguramente de alguna caseta o casita cercana. Traía un rosario enredado en la mano. «¿Otra vez?», dijo nomás. Le pregunté qué quería decir con eso, y me contestó sin voltear a verme. «Cada año, por estas fechas, se les junta el camino». No supe qué responder. ¿A quién se les junta? Pero ya no me contestó a mí, le hablaba al aire. «Que Dios los deje pasar ya». Grabé con el celular, sí, lo acepto. No por morbo, por impotencia. Uno necesita pruebas de que lo que vio no se lo inventó. El video dura 4 minutos. Se escucha mi respiración, el clic de mi encendedor, un «no te acerques» de un poli que se oye más lejos de lo que estaba. Y hay un momento, justo antes de que corten la puerta del tráiler, en que la cámara apunta de reojo al espejo de la carroza. Ahí, si usted pone atención, se ve la procesión. No como yo la vi, tan clara que hasta distinguiría caras, pero se adivinan sombras que pasan y pasan, y lucecitas que no tienen fuente. Es el video del que ahora todos hablan, el que dicen que está editado. Ojalá lo estuviera. Cuando por fin abrieron la cabina, todo se detuvo. El tiempo, digo, mis relojes, el del tablero, el del celular, el barato de pulsera marcaron la misma hora por un rato que se me hizo eterno. 3:17. 3:17, clavado. El paramédico gritaba instrucciones, la quijada de vida crujía, las sirenas iban y venían, pero en los relojes no avanzaba ni un minuto. Lo juro. Le pregunté a un oficial, «Oiga, ¿le funciona el reloj?». Levantó la muñeca y me enseñó la hora. 3:17. «Desde que llegamos», dijo sin emoción, como quien habla del tráfico. Luego, ¡pum!, un brinco al 3:23, como si alguien soltara la pausa. No fui el único que lo notó. El del casco se persignó tan rápido que casi se mete un dedo en el ojo. La madrugada siguió su curso con la lógica de siempre. Levantaron el cuerpo del operador con respeto. Cubrieron la carroza con una lona porque nadie quería mirar el espejo. Las grúas hicieron lo que saben hacer: convertir un amasijo en una figura reconocible. Vialidad armó el desvío, y la fila que se había hecho detrás de nosotros se estiró hasta donde la vista ya no alcanza. Yo me quedé sentado en el estribo de mi camión un buen rato, con el motor apagado y la mente encendida al rojo. El del casco se me acercó. «¿Tú también lo oíste?». No necesito decir qué. «Sí», le contesté. Golpes y rezos. Se quedó viendo hacia la caseta, como esperando algo. «Mi abuela decía que los muertos se hacen compañía en el camino», murmuró. «Que si se cruzan 2 viajes, uno de ida y otro de regreso, se quedan pegados un rato». No sé si eso explique nada, pero en esta chamba uno aprende a no burlarse de las explicaciones que no dañan a nadie. Un rato después, me llegó un mensaje de otro chofer que venía mucho más atrás. «Oye, en tu video se oye a una señora que dice, abre». ¿Quién era? Abrí el clip con audífonos. Fui directo a la parte del espejo. Subí el volumen. Entre el ruido de fondo, entre el crujido del metal y el escándalo de las sirenas, sí, hay una voz. No se entiende más que una palabra, clara como agua. «Abre». No era la señora de la bata. No era ninguna de las voces que estaban ahí. Sonaba cansada, cansada y firme. Dormí en San Juan del Río, en el camarote, con la cortinita cerrada más por necesidad que por pudor. Antes de que me ganara el sueño, escuché un último golpe, suavecito, en la puerta del cofre. Me quedé quieto, contando hasta 10. Nada. Luego otro, más lejano, como si viniera de la caja. Bajé, abrí.
La noche estaba plana. El viento traía olor a pasto húmedo y, lo juro, un restito, apenas un hilo, de cempasúchil. Cerré despacio. Volví a subir. Encendí la luz interior y se me fue el color de la cara. En el espejo pequeño que traigo pegado para rasurarme, alguien había pasado el dedo y dejó un rastro, como de vaho, 3 rayitas, pausa, 3 rayitas, el mismo ritmo. Desde esa noche, cada que paso por Palmillas, bajo a 80, apago el radio y rezo en silencio. No por religión exacta, por respeto. A veces, cuando la madrugada cae redonda y el cielo parece de lámina, el parabrisas vuelve a velarse solo. Entonces, sé que voy a oler cera. Y si me toca ver una carroza, aunque vaya vacía y con los vidrios limpios, no miro el espejo. No es miedo, es prevención, como usar el cinturón. Los viejos de la ruta tienen su versión. Dicen que el 4 de marzo, a la altura de la caseta, se abren 2 carriles que no están pintados, el de los vivos y el de los que cruzan sin ruido. Que aquel tráiler perdió el control porque lo rebasaron por el lado donde no hay nadie. Que la carroza iba de regreso, de dejar a alguien, y se topó con todos los que aún no tenían quien los recibiera. Que ese cruce se repite, como un bucle, y a veces nos toca presenciarlo. No te metas a jugar a adelantarlos, me dijo uno. Déjalos pasar. Alguien subió mi video y ya lo bautizaron. La procesión de Palmillas. Yo no le puse nombre, ni ganas. Pero si sirve para que levanten el pie del acelerador, qué bueno. Hay quien anda cazando pruebas y busca fantasmas en cada frame, y hay quien niega todo y se ríe. Allá ellos. Yo sé lo que olí, lo que oí y lo que vi en el espejo. Y sé que la voz pidió abrir y que el ataúd estaba vacío. ¿Quién golpeaba entonces? ¿Qué quería que soltáramos? No lo sé. Tal vez no era el ataúd. Tal vez era la carretera pidiendo que dejáramos ir algo que nos empeñamos en retener. Nuestros muertos, nuestros sustos, nuestras culpas. Si algún día cruza por la México-Querétaro de madrugada y se acerca a Palmillas, haga esto. Baje tantito la velocidad, mire al frente y no al retrovisor. Si huele a flores cuando no debería, no lo comente en voz alta. Si escucha 3 golpes, no los responda. Y si el reloj se clava en una hora tonta, respire. Va a volver a arrancar. No todos los atascos se arreglan con grúas. Hay rutas que solo se despejan cuando uno acepta que no lleva el camino, que el camino lo lleva a uno. Esa noche murió un operador al que no conocí, y quizá por eso duele más, porque podría haber sido yo, cualquiera de nosotros. Si esta historia tiene una moraleja, no es de película. Es simple. Maneje con respeto, a la máquina, a la pista, a la hora, y a los que, por un rato, todavía andan junto a nosotros, aunque ya vayan de pasada. No todo lo que arde pide agua. A veces, lo que pide es silencio y un poco de espacio para irse. En Palmillas lo aprendí a la mala. Ojalá usted no tenga que aprenderlo igual.